Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por entrar a este podcast llamado Su Palabra en el Corazón, un podcast de consejería bíblica, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como consejeros queremos que nuestros consejos estén llenos, saturados de la palabra de Dios. Soy Eduardo Tapia, consejero bíblico. Gracias por acompañarme a ver estos temas. Bienvenidos. Hola, bienvenido. El día de hoy quiero compartir contigo los pilares de la consejería bíblica. Pero seguro te preguntarás que cuando hablamos de pilares, ¿a qué nos referimos? En el área de la construcción, los pilares, también llamados columnas, son elementos verticales estructurales cuya función principal es soportar cargas. Transfieren el peso del techo, los pisos u otras partes superiores de una estructura hacia la cimentación. Las características principales de los pilares son: soportan cargas, son de material resistente, ayudan a dar estabilidad al edificio, su ubicación y dimensiones se diseñan cuidadosamente según la distribución de las cargas. En fin, sé que no estamos en un podcast de construcción o de arquitectura, sino en uno de consejería. Pero para hablar de este tema, quiero que podamos entender a qué nos referimos con los pilares de la consejería. En resumen, los pilares son como las piernas de un edificio. Sin ellos, no podría mantenerse en pie de forma segura. Entendiendo esto, ¿qué sostiene a la consejería bíblica? O en otras palabras, ¿cuáles son esos pilares de la consejería bíblica? En primer lugar, debemos de recordar que todos somos consejeros, pero no todos somos consejeros bíblicos. ¿En algún momento de tu vida has dado consejos? ¿Te han preguntado qué se debe hacer en X o Y situación? ¿Te han preguntado tú qué harías? ¿O te dan a escoger dos opciones? ¿Y cuál es la que tú recomiendas a una persona que es la que debería de tomar? Todos en algún momento de nuestra vida hemos dado un consejo. El tema en cuestión es: ¿cómo saber si tu consejo es bíblico? Para ello, tenemos que saber cuáles son los pilares de la consejería bíblica. Si tus consejos implican estos puntos, podríamos decir que sí es consejería bíblica. Pero si carecen de ellos, puede ser consejería, pero definitivamente no es bíblica. Para poder diferenciar el tipo de consejero que somos, primero quiero mencionar lo que no es la consejería bíblica. En primer lugar, no es una varita mágica. A veces creemos que la consejería bíblica es una varita que con solo agitarla, mis problemas se van a resolver. Sin embargo, no se trata de ello, sino que la consejería bíblica se trata de la aplicación de la sabiduría de Dios a nuestra vida para enfrentar los problemas. El segundo punto es: la consejería bíblica no es terapia. Por lo mismo, un consejero bíblico no necesariamente es un terapeuta. Sabemos que no necesitamos una licenciatura para poder dar un consejo bíblico, aunque sí se requiere cierta preparación. El siguiente punto: la consejería bíblica no es psicología. Como consejeros bíblicos reconocemos que la psicología puede ayudarnos a entender ciertos aspectos de la conducta humana. Sin embargo, creemos que la psicología no puede trabajar a nivel espiritual para generar cambios verdaderos en las personas. Por ello, como consejeros, no necesariamente tenemos formación psicológica. El siguiente punto: la consejería bíblica no es psiquiatría. No somos psiquiatras. Nosotros no diagnosticamos enfermedades mentales, mucho menos recetamos medicamentos. Trabajamos a nivel del corazón humano. Creemos que hay condiciones físicas que requieren cierto tratamiento médico. Un psiquiatra puede ayudarnos con ello. Pero creemos que estos medicamentos deben ir respaldados por un diagnóstico, el cual es un resultado de diversos estudios, donde se determina que hay un desbalance orgánico o químico, donde ahí sí es necesaria la intervención médica. De no existir tal desbalance, creemos que un medicamento puede alterar el comportamiento o los pensamientos de una persona, pero sin atacar el verdadero problema, el cual es espiritual. El siguiente punto: la consejería bíblica
no es un medio que ocupas para que Dios haga lo que tú quieres. En ocasiones llegamos a creer que cuando empezamos a hacer lo que Dios quiere, como leer la Biblia, orar, ayunar, o en este caso tomar consejería bíblica, Dios hará lo que nosotros queramos. Sin embargo, Dios es un ser soberano. No hay quien le diga lo que debe hacer, pues Él es infinitamente sabio, y todo lo que Él permite tiene un propósito. Dios no se somete a nuestra voluntad, sino que Dios hace lo que Él quiere. El siguiente punto, la consejería bíblica no es el sustituto de la iglesia local. Hace tiempo, un pastor reconocido compartió su opinión con relación a la consejería bíblica, argumentando que no estaba de acuerdo con la consejería como parte de la iglesia. La razón principal por la que comentaba esto era porque algunas personas que iniciaron una consejería empezaron a ver sus sesiones de consejería como un sustituto de su tiempo de congregación dominical. Como consejeros bíblicos no creemos que la consejería deba sustituir el tiempo de asistir a una iglesia local cada domingo. De hecho, como centro de consejería, procuramos no dar consejería bíblica los domingos por la misma razón. Creemos que el domingo durante la predicación es un tiempo especial entre nosotros como creyentes y nuestro Rey. Como consejeros bíblicos, promovemos que los aconsejados vean la necesidad de congregarse cada domingo para servir, cantar y escuchar la voz de Dios juntos como iglesia. Por ello, la consejería bíblica no sustituye a la iglesia local. Bien, ya vimos lo que no es. Ahora sí estamos listos para ver cuáles son esos pilares de la consejería bíblica. Son 4 puntos. Primer punto, la palabra de Dios. Lo que hace que la consejería sea bíblica es la Biblia. Creemos que la Biblia es la mayor autoridad de la vida del creyente. Por ello, como consejeros bíblicos, nuestra guía es la palabra de Dios. En ella encontramos cuál es el problema verdadero, cuál es el origen de nuestros conflictos, el corazón. Entendemos que hay consecuencias debido a nuestra desobediencia hacia la santidad de Dios. Pero también vemos la esperanza que encontramos en el Evangelio. Quiero leer un pasaje de las Escrituras, es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo que buscamos en consejería bíblica es que las personas sean expuestas a la palabra de Dios, la cual alumbra nuestro camino, pues es como una lámpara a nuestros pies, que nos ayuda a poder diferenciar lo bueno y lo malo, de acuerdo con lo que Dios define así. Dice el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». En consejería bíblica buscamos que el aconsejado no viva bajo su propio entendimiento, sino que viva bajo la sabiduría de Dios. Las hojas de la Biblia contienen el mensaje de salvación. De eso se trata el siguiente punto. Recordemos que este primer pilar, el principal, es la Biblia. Nuevamente, el principal pilar de la consejería bíblica es la Biblia. El segundo pilar que quiero mencionar es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. La Biblia se trata del plan de redención de Dios hacia su creación. En el Evangelio encontramos la esperanza de restauración. En Cristo somos nuevas criaturas y somos capacitados para vivir piadosamente, lo que afectará nuestra forma de relacionarnos con otras personas y también afectará nuestra cosmovisión. También encontramos nuestra identidad definida por Dios en Cristo y el propósito de nuestra vida al estar en un mundo caído en dependencia hacia Dios, glorificándolo aún en medio del dolor. Esto es lo que nos dice Dios en Efesios capítulo 1. En Cristo somos bendecidos,
escogidos, santos, predestinados para ser adoptados, hijos de Dios, redimidos, perdonados, herederos, etc. Esto es lo que nos dice Dios con relación a nuestra identidad. ¿No me crees? Te invito a que puedas leerlo. Tienes que ir al libro de Efesios capítulo 1. En Consejería Bíblica buscamos que el aconsejado encuentre su identidad en Cristo y que las verdades bíblicas empiecen a afectar su vida. Es decir, queremos que nuestro aconsejado piense de la siguiente manera: si soy una nueva criatura en Cristo, ¿cómo va a afectar eso mi forma de pensar sobre mí y sobre otros? 2 Corintios 5:17 nos dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nuevamente, recordando, el principal pilar de la consejería bíblica es la Biblia. El segundo pilar es el Evangelio. Veamos el tercer punto. El tercer pilar que quiero mencionar acerca de la consejería bíblica son las disciplinas espirituales. En el punto anterior, mencionamos que buscamos que el aconsejado viva en dependencia a Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en dependencia hacia Dios? Esto se logra a través de las disciplinas espirituales. Las disciplinas son instrumentos de gracia para crecer en santidad y semejanza a Cristo. Dentro de ellas encontramos la oración, lectura de la Biblia, meditación y memorización de la palabra de Dios, congregación en una iglesia local, adoración individual y como iglesia, ayuno, ofrendar, etc. Todas estas son esos instrumentos que Dios nos ha dejado con el propósito de vivir en una constante dependencia hacia Dios. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. En Consejería Bíblica, buscamos que nuestro aconsejado empiece a ejercer estas disciplinas, lo que ayudará a que en un futuro la vida de nuestro aconsejado refleje su dependencia hacia Dios. Y deseamos también que viva en comunidad, el cual es el siguiente punto. El último punto, el último pilar que quiero mencionar acerca de la consejería bíblica es vida en comunidad. La vida en comunidad es importante para la consejería bíblica. Dios afirma en el libro de Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó con la necesidad de relacionarnos primero con Dios, pero también con otras personas. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Por esta razón, Dios desea que como iglesia vivamos en comunidad junto a otros creyentes, animándonos, apoyándonos, amándonos, enseñándonos y orando unos por otros. Pasajes como el de Colosenses 3, que acabamos de leer hace un par de minutos, nos revelan esta verdad. También encontramos esto en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo. El punto de la vida en comunidad está enfocado principalmente en la necesidad que tenemos de animarnos y enseñarnos los unos a los otros, lo que nos apunta a que debemos ser discipulados y discipuladores también. La consejería bíblica es una forma más de discipulado. Buscamos que el aconsejado pueda tener una relación verdadera con nuestro Señor Jesús. Cuando hacemos eso, llevamos a nuestro aconsejado a la fuente de consolación más confiable, al refugio más seguro, a encontrar su nueva identidad en Cristo. Lo llevamos al poder transformador de la palabra de Dios y nuestra fuente de esperanza viva en Cristo.
En conclusión, amigos, estos son los pilares de la consejería bíblica. Como lo hemos comentado, la consejería bíblica se trata de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Eso nos llevará indudablemente a ver la necesidad que tenemos de aprender a vivir en comunidad. La consejería bíblica no es una varita mágica, no es terapia ni psicología, ni sustituye a una iglesia local, sino que busca animar a los aconsejados a congregarse en una iglesia donde puedan llevar a cabo esta vida en comunidad, poniendo su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, llevando una vida donde ejerza sus disciplinas espirituales, creciendo en dependencia hacia Él y encontrar su identidad en Cristo. Pero se nos ha terminado el tiempo. Eso es todo por hoy. Nos estaremos escuchando en el próximo podcast de Su Palabra en el Corazón. Hasta pronto.